Hola, buenas tardes. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos, como decía el hermano Mario, tenemos una esperanza viva, ¿no? Y estamos bajo las alas del Altísimo. Y nosotros como cristianos sabemos que lo mejor siempre está por venir, que hay una eternidad en el cielo, que la muerte ya no tiene un aguijón. ¿Dónde está tu poder, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Entonces, sabemos que hay una vida eterna. Nos toca a nosotros aquí sufrir en esta parte de la eternidad, pero los que mueren con Cristo, como es el caso del que estamos hablando en esta mañana, en esta tarde aquí ya, sabemos que está en el cielo, gozándose, gloriándose, ¿verdad? Y a nosotros nos toca pues esperar para poder llegar hasta ahí. Pero por eso tenemos que continuar en la batalla, ¿verdad, hermanos? No hay que desanimarse, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Tenemos que estar alerta, atento, ¿verdad? Y es un ánimo, siempre es un ánimo, ¿no? Al hermano se le ponía, nosotros decimos la piel de gallina, ¿no? Se le erizaba la piel, ¿verdad? Y es así, ¿no? Cuando piensas en las bondades, cuando piensas en el poder, cuando piensas en que, como él bien decía, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores está cerca de nosotros, ¿no? Está a nuestro lado, ¿verdad? Y como también el mismo Evangelio nos enseña, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? No hay nadie que nos pueda derrotar. Pruebas, situaciones, enfermedades, adversidades, siempre. Jesús nos enseña y dice, mira, a mí me persiguieron y a vosotros también os perseguirán. Dice, pero no temáis, yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. Él ha vencido al mundo. Y nosotros vivimos en esa victoria, ¿verdad? Para nosotros, para mí, para mi mujer, para mi familia, siempre es un privilegio el poder venir aquí y pasar este tiempo con vosotros, ¿no? Pasar un tiempo de comunión, como bien decía el hermano, donde nos podemos gozar en la alabanza, donde nos podemos gozar en la adoración, ¿verdad? Y donde también nos debemos de gozar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque para esto nos congregamos, ¿verdad? Nos congregamos para gozarnos en Cristo, con Cristo y por medio también de su palabra, ¿verdad? Y yo estaba pensando en estos días, pues un poco en qué compartir con vosotros, ¿verdad? Y yo creo que tenemos un gran privilegio de podernos congregar, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar aquí, es un gran privilegio. Y podemos ver que a lo largo de toda la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios constantemente nos está animando, Dios nos está enseñando. Y a eso venimos aquí. Aquí no venimos a entretenernos, no venimos a pasar un tiempo de, bueno, está bien, sino venimos a ¿qué? A prepararnos, venimos a edificarnos unos a los otros. Venimos a recibir ese alimento de parte de Dios que nos debe satisfacer, como estábamos cantando, como estábamos compartiendo, ¿verdad? Y que nos prepara para el vivir diario, ¿verdad? Y el gran privilegio que tenemos como cristianos es que el domingo venimos y nos congregamos, como nos enseña la palabra de Dios. Dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Debemos de congregarnos. Pero el privilegio que tenemos, como bien decía el hermano, es que tenemos un Dios que es un Dios personal. Es un Dios que, como bien decía Mario, también el hermano Mario, decía, mira, estamos bajo sus alas. Él está cerca de nosotros, ¿verdad? Dice que aunque nosotros no le podamos ver, dice, como si a tiendas, está cerca de cada uno de nosotros. Y ese es el privilegio que tenemos. Que allí a donde vayamos, allí donde estemos, Dios está ¿con quién? Con nosotros. La cuestión es, a veces, ¿estamos nosotros con Él? Esa es a veces la pregunta. Porque Dios quiere estar con nosotros, pero nosotros queremos estar con Él, ¿verdad? Y por eso, qué privilegio tan grande tenemos, de poder congregarnos. Y no solo esto, sino de poder tener una relación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, ¿verdad? Yo te quiero animar en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Pues que tengamos este ánimo, ¿verdad? Mira, la palabra de Dios, el hermano nos hablaba, la trompeta está sonando, ¿no? Nos hablaba de que los tiempos son difíciles, los tiempos son difíciles, son tiempos peligrosos. El mismo apóstol Pablo, fíjate, un hombre que fue apedreado, un hombre que fue dado por muerto en varias ocasiones, un hombre que fue rechazado por los gentiles y por los judíos, por su propio pueblo. Nos enseña y dice, estad atentos, estad alerta, porque vienen tiempos como
peligrosos. Y yo creo que estamos viviendo estos tiempos, esto no es nuevo, son tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero por eso la palabra de Dios nos enseña y nos anima a que miremos, a que oigamos, que tengamos cuidado con lo que estamos oyendo cada día, que tengamos cuidado con lo que oímos, porque alrededor de nosotros hay muchas voces, ¿verdad? Está la voz del mundo, que nos llama a la desobediencia, está la voz de la religión, que nos llama a tener una relación con Dios religiosa, basada en obras, basada en costumbres, basada en tradiciones. Está la voz del ecumenismo, está la voz del diablo, que está obrando en este mundo, de muchas maneras, ¿sabes? Pero está también tu propia voz. Ten cuidado con tu propia voz. Muchas veces yo comparto esto porque yo tengo la experiencia de que hace unos años tuve un problema con mis oídos y yo no podía escuchar muy bien, sobre todo un oído, y se me entaponaban los oídos. ¿Y sabes de lo que me di cuenta? Cuando mis oídos estaban entaponados, ¿cuál era la voz que más oía? Cuando tú entaponas tus oídos y hablas, ¿qué oyes? Tu propia voz. Y esa es muy peligrosa, porque ¿sabes qué? Mi propia voz, ¿sabes lo que me dice? Lo que yo quiero oír. Mi propia voz nunca me regaña, mi propia voz siempre culpa a los demás, mi propia voz siempre me justifica a mí, ¿verdad? Y por eso debemos de estar atentos, de oír la voz que tenemos que oír. Y la voz que tenemos que oír es la voz de ¿quién? De Dios. Dice, mis ovejas conocen mi voz, y no seguirán nunca la voz de él, ¿quién? Del extraño. Tenemos que tener cuidado como oímos. Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Y dice, mirad pues, ¿qué? ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Dice, mirad pues cómo oís. Está hablando de prestar atención, de estar alerta, pero ten cuidado también con lo que oyes. Hay muchas voces, hay muchas doctrinas falsas, hay muchas tradiciones que quieren tapar una relación con Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cómo oímos, ¿verdad? Y yo te quiero animar, oye la voz de Dios. Mira, Dios habla de muchas maneras, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Nos enseña así en el libro de Job, dice, mira, Dios, en alguna versión, Dios habla de 2 o 3 maneras, En otras versiones dice, Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a reconocer y a estar atentos a la voz de Dios que nos está hablando. Como decía el hermano, ya no tenemos justificación. Nosotros no somos ignorantes. Sabemos que Cristo viene. ¿Y que Cristo viene cómo? Pronto. Viene pronto. Me encanta. Y me llama la atención también, cuidado. Cuando Jesús dice, y cuando vuelva, hallaré ¿qué? Fe. Hallaré fe cuando vuelva. Entonces tenemos que estar atentos porque hay un enemigo. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido a que ustedes tengan vida. ¿Y una vida cómo? En abundancia. Por eso, qué importante es que oigamos la voz de Dios. Que tengamos cuidado. También la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo? ¿Qué? Miramos. Tened cuidado con lo que miráis. ¿Cómo miráis? Qué importante es, ¿verdad? Si vamos un momento al libro de Proverbios, capítulo 4, versículos del 25 al 27. Nos dice así, nos dice, tus ojos miren, ¿el qué? Lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu piel del mal. Entonces, que nuestros ojos miren lo recto.
Que nuestros párpados estén dirigidos hacia lo que tenemos delante. Que examinemos, como nos decía el hermano en el versículo que nos compartía, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que examinemos nuestros pies. ¿Hacia dónde estamos andando? ¿Qué caminos estamos andando? ¿Son los caminos en los que estoy andando rectos? Pues que sean rectos. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Van a venir vientos, como decía el hermano Mario, vientos que van a querer movernos, vientos de doctrinas, vientos de flojedad, vientos de tiempos difíciles, pero tenemos que seguir firmes en el camino. ¿Cuándo vamos a permanecer firmes? Cuando Cristo es nuestro fundamento, cuando Cristo es nuestra roca principal. Y que se aparte nuestro pie ¿de dónde? Del mal. La Biblia nos enseña que los ojos son la lámpara ¿de quién? Del cuerpo. Y por eso tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. De cómo andamos, de cómo vivimos, de qué oímos. A mí hay veces cosas, os soy sincero, a veces prefiero no ver las noticias. Porque a veces me entristecen, me deprimen, ¿sabes? Y prefiero, hay veces que prefiero, y aquí lo bueno es que, como estamos, por ejemplo, de lo que está aconteciendo en mi país, a veces no me gusta escucharlo, ¿verdad? Porque me deprime. Y lo bueno que ¿sabes? Que como aquí estamos tan lejos y hay un cambio horario, pues no tienes otras opciones, ¿verdad? Pero la realidad sigue estando ahí. Y yo prefiero oír. ¿Y oír el qué? Las buenas noticias. La palabra de Dios. Quiero oír palabra de vida, no palabra de muerte. Quiero oír palabra de bendición, no de maldición. ¿Sabes? Eso no quiere decir que no vivo en una realidad, vivo en una realidad. Pero hay cosas que, incluso a veces hablando con personas, me secan. Digo, no. Personas materialistas, personas que tengo que apartar mi oído. No quiero oír estas cosas. ¿Sabes? No quiero ver estas cosas. Y por eso yo en esta mañana os quiero animar. Me encantaba, me gustaba mucho y me recordaba y un poco me llevaba a esto. Porque yo en esta mañana, en esta tarde, os quiero hablar de una alabanza que acabamos de escuchar, de algo que tiene que ver con una alabanza que acabamos de cantar. Dice que una mirada de fe puede hacer ¿qué? Salvar al pecador, ¿verdad? Por eso, ¿dónde tienen que estar nuestros ojos? Nuestros ojos tienen que estar ¿dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Va a haber mucho viento, va a haber muchas modas, va a haber muchas tendencias, va a haber muchas doctrinas, pero nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios y con nuestra mirada puesta ¿en quién? En Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. En Hebreos 11 nos habla de la fe y nos habla, en algunas Biblias le dice los héroes de la fe. ¿Sabes? Yo te quiero animar a que tú seas hoy un héroe de la fe, una heroína de la fe. En aquel tiempo fueron estas personas y nos fueron testigos para nosotros. Muchos de ellos, ¿cómo dice, cómo acaba? Fueron ¿cómo? Aserrados, fueron perseguidos. ¿Vivieron cómo? En cuevas, tapándose con pieles. Sus viudas no recibieron los cuerpos de ellos, ¿sabes? Pero su fe no decayó, porque estaban esperando la nueva Jerusalén, la tierra prometida, una vida eterna. Porque lo mejor, como os he dicho antes, lo mejor está ¿cómo? Por venir. Está por venir. En Cristo Jesús, en los cielos, por la eternidad. Por eso. Y luego a continuación viene Hebreos 12 y nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que deshacernos del peso de este mundo, de las ataduras que este mundo quiere poner en ti. Claro que vivimos en el mundo, como alguien recordaba, pero no pertenecemos a este mundo. Yo vivo en este mundo y vivo las consecuencias, bueno, y a veces el bienestar de este mundo también, ¿no? Porque a veces recibimos cosas que dices, bueno, tenemos que darle gracias a Dios. Ya hace poco estuve en el hospital de Logan, y yo le dije a mi mujer,
digo, tenemos que darle gracias a Dios de tener esto. Porque yo conozco muchos hermanos que no tienen nada de esto, ¿no? Entonces tenemos que apreciar y aprovechar en el buen sentido de la palabra lo que Dios nos está dando. Pero yo vivo en el mundo, yo pago mis taxes también. Dice la palabra de Dios, dice, dale al César lo que es de... ¿Y a Dios? ¿Y qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Es interesante, ¿verdad? Cómo Jesús le pide una moneda, ¿no? Dice, dame una moneda, ¿no? Y en la moneda normalmente siguen poniendo todavía el rostro de quién. Del rey o del César en este caso, ¿no? Y por eso Jesús dice, mira, ¿de quién es esta cara? Del César. Darle al César lo que es del César. Ahora, ¿qué imagen tenemos nosotros? ¿En qué imagen fuimos nosotros creados? ¿Qué imagen está en nosotros? Está la imagen de Cristo. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y Dios qué quiere? Lo quiere todo. Te quiere a ti. No quiere tu dinero, como bien decía el hermano. Dios es el Dios de todo. Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo, sobre la plata y el oro. Pero la plata y el oro se pudren, ¿no? Dice, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde el hollín ni el ladrón pueden entrar. ¿Verdad? ¿Qué imagen? Entonces dice, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice, deshaceros de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida del cristiano es una carrera. La vida del cristiano, como bien decía el hermano, el enemigo me ataca. Claro, a todos nos ataca. Hay impedimentos, hay obstáculos. A veces me encuentro con cristianos que dicen que si eres cristiano, me encuentro con personas que dicen que si eres cristiano no puedes estar enfermo. Digo, no sé, debe ser que yo no soy cristiano porque tengo de todo. No, vienen adversidades. La diferencia es que las enfrentamos con fe, ¿no? Porque la fe es la que vence al mundo. Entonces, vienen situaciones, vienen COVID. Sí, yo agarré el COVID también, di positivo, ¿sabes? Y he visto hermanos y tengo personas que pasaron, que murieron en España, ¿verdad? Pero es así, pero es diferente, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida del cristiano es una carrera, es un avanzar. Por eso la vida del cristiano, y yo os quiero animar, como bien decía el hermano, Cristo te ama, estás a tiempo. Estás a tiempo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación, de un encuentro personal con Dios. Ves a Él hoy. Arrepiéntete, acércate a Él. Si no has dado pasos de fe, como decía el hermano, estás a tiempo. Este sábado hay bautismos, comprométete con Cristo. No, el bautismo es algo importante, es un paso de fe en la carrera del cristiano. A mí me ayudó mucho, Yo me bauticé siendo cristiano por 6 meses, 6 meses. Y me acuerdo, yo llegué a mi habitación, abrí la Biblia y Dios me habló. Porque Dios habla, ¿no? Y Dios sigue hablando hoy. Y Dios nos habla, a veces dices que Dios no me habla, pero lee la Biblia. Si no leemos la Biblia, si Dios te está hablando, Dios te está hablando y Dios te habla por la Biblia. Y me acuerdo que esa noche yo abrí la Biblia en Eclesiastés capítulo 5 y yo sé que Dios me dijo, dice, mira Antonio, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Lo que estás haciendo es un compromiso, no con una denominación, no con un edificio, estás haciendo un compromiso conmigo. Es mejor que no cumplas a que prometas, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, ¿qué? Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Pero ahora nos dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, ¿cómo debemos de correr la carrera? ¿Y cómo debemos de correr la carrera? Con paciencia y ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que correr la carrera en esta manera, con nuestra mirada, con nuestros oídos atentos, con nuestra mirada, ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y nos habla de algo que yo te quiero hablar en esta mañana, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? La cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, una mirada de fe. Una mirada de fe puede salvar al pecador. Y esa mirada de fe tiene que estar también en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Salvador. Porque ese es el mensaje. El mensaje que traemos es el mensaje de la cruz de Cristo. No me avergüenzo de la cruz de Cristo. Cristo murió, ¿cómo? En debilidad. ¿Sí o no? Pero para poder hacernos a nosotros fuertes. Y fíjate, un teólogo dijo una vez, fíjate, Dios es el único que muriendo en debilidad pudo vencer al diablo y ¿a quién? Y a la muerte. Fíjate, en la debilidad de Cristo. Él pudo vencer al diablo y ¿a quién? Y a la muerte. Por eso, que pongamos nuestra mirada en la cruz. Si vamos un momento a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura, pero ¿para quién? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, qué importante es la cruz. Que miremos a la cruz, que tengamos nuestra mirada en la cruz de Cristo, en la cruz donde Jesús vertió hasta la última gota de su sangre para que hoy podamos ser, ¿cómo? Salvos. Para que hoy podamos ser salvos, para que podamos ser justificados. Él pagó el precio que yo y que tú tenías que pagar. Y que cuando no tenemos nuestra mirada en esa cruz, todavía ese precio está ahí pendiente. Pero que cuando ponemos nuestra mirada en la cruz, Cristo pagó por nosotros. ¿Sabes? Entonces yo te quiero animar en esta tarde a esto, a que meditemos, a que tengamos presente la cruz de Cristo en nuestra vida. Predicamos a Cristo y a este ¿cómo? Crucificado. Sabemos que vive, sabemos que no es el final, sabemos que resucitó, pero algo pasó en esa cruz. Algo pasó en esa cruz que debemos de meditar, que debemos de saber, que debemos de tener fe. Que debemos de tener fe de que Él murió por nosotros. ¿Sabes? Porque cuando pensamos en la cruz, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué significa la cruz para ti? Sacrificio, salvación, perdón, la vida, el camino de la cruz, sacrificio, la verdad, ¿verdad? Yo apuntaba, para mí representa reconciliación, para mí la cruz, por eso tengo que ir a la cruz. Mira, hace unos años me encontré a alguien, a un cristiano también. Por eso les digo, ten cuidado, ¿no? Y nos basamos en la palabra de Dios. Que me decía que él desde que es cristiano nunca había pecado. ¡Wow! Superman. No. Dice que el que dice que no ha pecado, ¿qué? Y hace mentiroso a Dios. Y si pecamos, ¿qué? Abogado tenemos, fiel y justo.
¿Sabes qué? Yo aborrezco el pecado. El pecado es lo único que a mí me deprime. Es lo único que me frustra en mi vida. No hay otra cosa. No. Lo que realmente a mí me deprime y frustra es mi pecado. Y ¿sabes qué? Cuando yo peco, porque yo peco, solo hay un sitio donde yo puedo ir. ¿Qué es a dónde? A la cruz. Por eso necesitamos la cruz. No hay un cristianismo sin Cristo, no hay un cristianismo sin cruz. El mundo quiere, la religión quiere. A veces creemos que la cruz representa catolicismo. No, nuestra cruz está como vacía, ¿no? Y trae vida, como decía el hermano. No. Pero hay un sacrificio, como también decía el hermano. Hay un sacrificio, que a mí también se me pone la piel de gallina, solo de pensarlo. Y por eso yo te quiero animar, que tengamos presentes estas cosas en nuestra vida. ¿Qué representa la cruz para ti? Para mí representa reconciliación, representa perdón, representa misericordia, representa gracia, representa vida, representa victoria, representa redención, representa amor, representa salvación. Y por eso tenemos que tener nuestra mirada en la cruz. Si vamos un momento al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 16. Es tan grande nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Nos ama tanto, tiene tanta y tanta misericordia por nosotros, por eso que Él siempre está buscando. Él quiere reconciliarse, Él quiere que tú te reconcilies con Él. Pero nosotros tenemos que querer también vivir en esta reconciliación. Y esta reconciliación fue hecha solo de una manera. Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice, y mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate, aquí solo en este versículo nos está diciendo que por medio de la cruz vamos a poder tener esa reconciliación con Cristo, con Dios, por medio de la sangre de Cristo. No hay otra manera. Si tú lees en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y luego en Hebreos dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, los judíos, los que creían en Dios y querían pagar por sus pecados, la única manera que tenían era haciendo ¿cómo? Sacrificios de sangre. Pero esa sangre solo cubría el pecado. El único que quitó el pecado delante de nosotros y delante de los ojos de Dios es ¿quién? La sangre de Cristo. Por eso hay una reconciliación. Sin esa sangre no hay reconciliación. Nos habla de paz. Nos habla de paz. Nos habla de una entrada y también de una salida. Nos habla de un camino, como decía el hermano. Es el camino de la cruz. Es donde nos lleva al trono de la gracia, donde podemos recibir el oportuno socorro. Nos habla de santidad. Dice, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros. Nosotros no somos extranjeros, hermano. Cuando tú tienes fe, da igual, porque tú eres un peregrino. Ya no eres un emigrante. Somos peregrinos, ¿sí? Y estamos yendo ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Ya no somos extranjeros, ya no estamos apartados, pertenecemos, somos conciudadanos ¿de quién? De los santos. Nos habla de una santidad, de una justificación. Solo podemos ser justificados en la cruz. No hay otra manera. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando alguno se intenta justificar y dice, pero Señor, fíjate yo todo lo que he hecho. Si yo doy, no el 10% de mi ganancia, doy el 50% de mi ganancia. Y he hecho esto, he ido aquí, he ido allá. Y Dios mira y dice, no.
tus justicias son como trapos de inmundicia. La única manera que tú tienes de justificarte es por medio de la fe, por medio de la gracia, en la sangre de Cristo Jesús. No hay otra manera. Y somos miembros de la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Entonces, para mí, esto representa la cruz. La cruz no es un símbolo religioso. La cruz es un símbolo de victoria, es un símbolo de reconciliación, es un símbolo de paz, es un símbolo de gracia, es un símbolo de amor. Es más que un símbolo, es un camino, es una realidad en nuestra vida, que debe ser una realidad en nuestra vida, donde tenemos que estar presentes. Dice que tenemos que ponernos la armadura del cristiano, ¿sí? Y yo pensaba en esto, la armadura, y nosotros tenemos un dibujo allí donde yo vivo, con la armadura del cristiano, y ves la espada, ves el casco, ves las sandalias, ves el cinturón, ¿verdad? Y ves el casco de salvación, de salvación. Pero ¿sabes qué? Los cascos, y es verdad, no protegían mucho los ojos, no protegían mucho los ojos, porque necesitamos ver, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos. Por eso debemos de poner nuestra mirada siempre en Cristo, en Jesús, y correr la carrera con paciencia, y con nuestra mirada, esa mirada de fe que acabamos de cantar, que puede salvar al pecador cuando miramos a la cruz, ¿verdad? Donde podemos ver ese grande amor que Dios nos mostró. Seamos un momento a Efesios capítulo 3, versículo 17. Y nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tú sabes lo que yo veo en este versículo? Yo veo la cruz. Cuando nos está hablando de ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud de esa cruz, la profundidad que llegó hasta lo más profundo de la tierra, donde Cristo testificó y dijo, el precio está pagado ya. Podéis salir de esas cárceles eternas porque ha habido una remisión de pecados, porque la sangre se ha vertido. Y la altura que llega hasta los cielos, hasta la eternidad, hasta ese tercer cielo y más allá. Y a mí esto me habla del amor de Dios, me habla de la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo podemos ver cuán grande amor tiene Dios por ti y por mí. Y cuán grande precio pagó por nosotros, que éramos y que somos, ¿cómo? Pecadores. Pero por medio de esa sangre, por medio de ese amor, podemos ser más que vencedores. Y podemos vivir esa vida de santidad, que también nos está hablando aquí en Efesios, capítulo 3, versículo 17. Llevamos un momento también a Juan, capítulo 3, versículo 12. Y vemos aquí a Jesús hablando con Nicodemo, este maestro de la ley que sabía que algo estaba ocurriendo, que empezaba a creer en Jesús de una forma, ¿cómo? Secreta, ¿no? Porque había persecución, porque sabía que si él hablaba de lo que empezaba a creer, ¿qué iba a pasar con Nicodemo? Que le expulsarían, que lo perdería todo. Y él era miembro del Sanedrín, era un hombre con una cierta posición. Esta noche, en este tiempo, él fue de noche, cuando nadie le vio, y llegó allí, y no entendía. Jesús le habló del nacer de nuevo, ¿sí? Jesús nos habla del nacer de nuevo, porque todas estas cosas solo las vamos a poder llegar un poco a captar, porque yo no llego ni a entenderlas. Y creo que difícilmente un hombre con esta mente finita va a poder llegar a entenderlo. Vamos a poder captar estas cosas solo de una manera, cuando hemos nacido, ¿cómo? De nuevo. Si no, para los judíos es, ¿cómo? Locura. ¿Y para los gentiles?
escándalo, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando tú naces de nuevo vas a poder empezar a entender estas cosas. Y aquí está Jesús hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 12. Después de haberle dicho, mira, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Y él no entendía, fíjate, Nicodemo dice, pero Jesús, ¿cómo podemos volver a entrar siendo ya adultos en el vientre de nuestras madres? Por eso le decía, no es así, no es algo mental, no es algo físico, es algo ¿cómo? Espiritual. Y aquí dice en el versículo 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí vemos cómo Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ya en este momento, en el principio del Evangelio de Juan, le estaba diciendo, mira, el Hijo del Hombre va a tener que ser ¿cómo? Levantado. Como fue levantada la serpiente en el desierto. Y eso es un hecho que ocurre. En el libro lo podemos leer, no vamos a ir allí. En Números, capítulo 21, no vayáis ahí. Es un hecho. Pero Jesús le dice esto a Nicodemo, porque Nicodemo no entendía, pero Nicodemo sabía la historia de Israel. Y Nicodemo sabía que esto había acontecido en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Habéis leído esta historia en Números? Lo que ocurre es que el pueblo se quejaba. El pueblo se quejaba de todo. El pueblo venía de la esclavitud, venía de Egipto. Egipto representa al mundo en la Biblia. Y aunque en el mundo hay, algunas cosas buenas, siempre hay un precio que pagar. El precio que estaban pagando el pueblo de Israel allí era que todos los niños varones tenían que ser ¿cómo? Sacrificados. Y vivían en un sistema de esclavitud, sin ningún tipo de derecho. ¿Sabes? Pero ellos ya no se acuerdan de eso, ¿se acordaban de qué? Del pescado, de las frutas, de la carne, y se quejaban de todo. Se quejaban del maná, tenían una mentalidad de esclavos. No eran capaces de vivir en la libertad de Dios. Y en esa situación, Dios, para castigarles, les manda ¿qué? Unas serpientes venenosas, muy venenosas, porque tenemos un Dios de justicia, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No juguemos con Dios. Dios es Dios. Dios tiene toda la autoridad. Y mandó estas serpientes. Y el pueblo dice que se arrepintió. Y fue donde Moisés y dijo, mira, habla con Dios. Nos arrepentimos, perdónanos. ¿Sabes? Entonces Moisés fue y habló con Dios. Y Dios le dijo, ok, Moisés, vas a hacer esto. Claro, yo no entiendo a veces. Esto no es cuestión de entender. Esto es cuestión ¿de qué? De creer. Yo no lo entiendo. Dios lo podía haber hecho de otra manera. Dios lo podía haber hecho de otra manera. El otro día alguien me preguntaba y decía, porque sabes, claro, en la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, yo te animo, ven a los estudios bíblicos los martes, ¿no? A las 7 de la tarde, a estudiar la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra de Dios, dices, wow, esto viene, sí, es que Dios está airado con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. Ah, pero Dios está airado, sí. Yo creía que Dios amaba al pecador y odiaba. No, lee la Biblia, estúdiala. Ten cuidado con los clichés. ¿Y entiende?
su odio, su enfado no es como el mío, ni como el tuyo, porque no es como yo. Yo venía escuchando una canción, ponemos el... ¿Cómo se llama? Spotify. ¿Cómo se llama? Spotify, ¿no? ¿Cómo se llama? Spotify, sorry, Spotify. Spotify. Y te saltan canciones. Y una de Adrián Romero, que dice, no es como yo, el hermano cantaba alabanza y dice, no es como yo, no es como yo, ¿no? ¿Habéis oído esa alabanza? Y es así. Yo estoy hecho a su imagen y semejanza, pero no es como yo. Su rencor, su odio, su enfado con el pecador no es como el mío. Ok. Don't worry. Good. Como te decía, yo no entiendo por qué. I don't understand why. Pero Dios le dice a Moisés, But God said to Moses, mira, vas a hacer una serpiente de bronce you will craft this serpent of fire or brass. y lo vas a poner en un palo, ¿no? En un stick, en un palo, ¿no? And you will put it in a stick. Dice, y a cualquiera que la serpiente le muerda, And whoever that serpent bites, si mira a la serpiente de bronce, if that person looks at that serpent, that brass serpent, no morirá, he will not die. ¿sabes? Y por eso aquí Jesús le está hablando a Nicodemo And that's why Jesus is speaking to Nicodemus. y le está diciendo que como Moisés levantó la serpiente, And it's saying as Moses lifted up that serpent, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, so the Son of Man must be lifted up. para que todo aquel que en él crea So whosoever believeth in him no se pierda, doesn't perish, mas tenga but have vida eterna. the everlasting life. Porque de tal manera As God, because of such a way, amó Dios al mundo, God so loved the world that que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Yo recuerdo hace muchos años, I remember many years ago, estaba en una reunión de oración I was in a prayer meeting, y seríamos 150, 200 personas allí. and we were like 150, 200 people. Y hubo ese sentir, estaba esa alabanza en mi corazón. There was this praising in my heart. Una mirada de fe puede salvar al pecador. That look of faith can save the sinner. Pero yo pensaba, en este hecho, I was thinking about this deed. ¿cuántos en el pueblo de Israel How many in Israel, que la serpiente le mordió, I mean, that the serpents bitten them, no miraron a la serpiente de bronce? they didn't look up to that brass serpent Por su orgullo, because of their pride, por su enfado, because of their anger, por su incredulidad. their incredulity. ¿Y eso produjo qué? And what did that give them? Muerte. Death. ¿Sabes? Mira, esas serpientes ya no están entre nosotros, Dios las quitó. Those serpents are no longer here with us, Pero hay otras serpientes, but there are other serpents. tienen otro nombre. They have other names. Vivimos en un país donde no sé cuánto, creo que de las más peligrosas del mundo. We live in a country where we have the most venomous snakes, Serpientes, ¿verdad? serpents. Pero estas tienen otro nombre, no la Red Pack o cosas así. But they have other names. Se llaman alcohol, They call it alcohol, se llaman drogas, drugs, se llama pornografía, pornography, se llama lascivia, lasciviousness, se llama dinero, money, se llama poder. power. ¿Y sabes qué? A veces esas serpientes te pueden morder. And sometimes those serpents can bite you. Tienen muchos más nombres, se llama orgullo, They have many more names: pride, rencor, bitterness, envidia, envy, anger. anger. Tienen muchos, o sea, no es solo... ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? A veces esas serpientes todavía me muerden a mí. And those serpents sometimes they still bite me. Pero ¿sabes qué hago? You know what I do? Yo no me quedo con el veneno. I don't keep that venom. ¿Sabes lo que hago? You know what I do? Miro a la cruz. I look up the cross. Voy a la cruz. Y por eso yo te quiero animar en esta mañana. Perdón. And I want to encourage you this afternoon. Digo esta mañana porque yo todavía no he comido y hasta que no como no... I tell you this morning because I haven't eaten yet.
Si alguna serpiente te ha mordido, if one of those serpents have y bitten tú sabes que el veneno está ahí, you know that venom is still there. mira la cruz, Look up to the cross pero con fe, with faith. ¿sabes? El otro día, ¿sabes? Yo pensaba en esto, la verdad que esta semana estábamos estudiando el Evangelio The other day, during this week, we have been studying the gospel, y estábamos hablando sobre la copa de la ira and we were talking about that cup of wrath que Jesús bebió, that Jesus que drank, Jesús recibió, that Jesus received. ¿sabes? Y la verdad y hablábamos también de la cruz, And we were talking about the cross, y fue algo que a mí también, como le pasaba al hermano, and it was something that made an impact in me. se me ponía la piel de gallina. And I had that goosebumps, ¿eh? Porque es tan maravilloso lo que Dios hizo por nosotros, because it's so wonderful what God lo que did Dios for está us, haciendo por God's nosotros still doing for y lo us, que Dios va a seguir haciendo por nosotros, que debemos de valorarlo, hermanos. that we need to value that. ¿Sabes? El otro día yo escuchaba la predicación I was listening to the preaching que se predicaba aquí en la iglesia. that was preaching here in this church. ¿Y se nos hablaba de qué? ¿De qué se nos hablaba el domingo pasado? What they were preaching last week. A mí me pasa igual. Se nos hablaba de They were talking about el aceite de oliva, ¿no? the olive oil, Se nos hablaba de un aceite de oliva, ¿sabes? the pureness of the olive oil, ¿Eh? De ese aceite de oliva virgen. the pureness of the virgin olive oil. Al hermano Alex se le olvidó las fotos, ¿no? And Brother Alex forgot the slides. Pero nos hizo una descripción muy clara, no necesitábamos fotografías. But he made a very good visualization of what he was trying to say. Pero ¿sabes qué? Jesús estuvo ahí también. But Jesus was there also. Jesús estuvo, ¿dónde? En Getsemaní. Jesus was at Gethsemane. ¿Sabes lo que significa Getsemaní? You know what Gethsemane means? ¿Qué significa? La prensa de oliva, en el monte de los olivos. That place where you press the olives. Él fue al monte de los olivos con los discípulos He went to the Mount of Olives with the disciples, y fue a un sitio concreto de ese monte, and he was que se went llama to a specific place Getsemaní, that it's called Gethsemane, que significa prensa de oliva, that it's called the pressing of the olives. que es donde se the olives. saca ese aceite virgen, That's where you get that, ese aceite that puro que no tiene mezcla. virgin olive oil. Podemos verlo en Mateo capítulo 26, We can look at it in Matthew 26. porque yo quiero hacer brevemente en esta tarde And I want to briefly make a point this afternoon. quiero hacer un poco prestar atención a la cruz de Cristo I would like you to draw the attention to the cross of Christ. y que valoremos, que llegamos a tener, si puede ser, una revelación que solo puede venir por medio del Espíritu Santo, And that we can value that it's only a revelation that can only come through the Holy Spirit. de lo que Cristo, What Christ, pero no solo Cristo, de lo que Dios, not only Christ, but God, lo que el Espíritu the Santo Holy Spirit, hizo en la cruz, did it on the cross por nosotros, por la eternidad. for you and I through eternity. En Mateo capítulo 26, Matthew 26, versículo 36. verse 36. En mi Biblia, que es Reina Valera, dice Jesús ora en Getsemaní. In my Bible, it has that topic, and it says Jesus prayed in Gethsemane. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. ¿Y sabes qué? Ahí Jesús no empezó, porque yo creo que el sacrificio de Cristo no empezó en este momento aquí en Getsemaní. And you know why? I think that not only there, but the sacrifice of Christ started here in Gethsemane. El sacrificio de Cristo empezó en la eternidad. The sacrifice of Christ was devised in eternity. Cuando tomaron Dios la decisión de que Jesús viniera en forma de hombre. When God took that decision that Jesus shall come here in an incarnation, En el vientre de María. in Mary's womb. Pero aquí esa prensa de oliva empezó a hacerse más fuerte porque se acercaba el momento. But here in Gethsemane, where the oil is pressed,
Se acercaba el momento no solo donde Jesús iba a ser torturado, It comes the moment where Jesus was not only being tortured, donde cada músculo de su cuerpo, cada nervio de su cuerpo iba a ser quebrantado. that every muscle, every nerve of his body will be crushed. Ningún hueso, None of his bones. pero porque estaba profetizado así, pero él sufrió. Pero realmente esa presa de oliva, esa presión no era por lo que los romanos o los judíos le pudieran hacer. None of his bones was crushed because it was prophesied. Sí. But what the suffer that he went through, it was by the Romans, it was prophesied. Sino porque sabía que llegaba el momento Because he knew that the moment was coming donde iba a tener que cargar con todo el pecado del mundo. when he was going to bear all the sin of the world, Donde iba a haber una separación del Padre. where there was going to be that separation with his Father. Por eso empezó esta prensa de oliva ahí. That's why it was that pressing of the Si vamos the oil. un momento a Lucas capítulo 22, If you go to Luke 22, versículo 39, Luke 22, 39, ¿sabes? Yo estoy aquí ahora mismo en esta tarde hablando de esto I'm here with you guys here this moment and speaking to you about this. y yo voy a ser sincero contigo, yo no me considero digno And I'm going to be honest with you. I don't think I'm worthy de todo esto. of all these. No me considero digno porque muchas veces no he valorado, ni a veces valoro. And I don't think I'm worthy because many times I haven't valued what I have. Pero Dios lo hizo por mí. But God did it for me. Dios murió por mí. God died for me. Jesús murió por mí. Jesus died for me. Y Jesús era Dios. And Jesus was Y Jesús God. es Dios. Jesus is God. Y no solo eso. A veces pensamos que esto es un sacrificio de Dios. And not only that, but we sometimes think that this is a sacrifice by God. Yo soy padre I'm a father, y amo a mi hijo. and I love my sons. Y yo sé que Dios sufrió. And I know that God Dios suffered. Padre sufrió God the Father suffered. viendo el sacrificio del hijo. Seeing, Tú eres padre también y eres madre y tú sabes. Imagínate. if you're a father, you know. Claro que a él le complajo, But he was rejoicing. pero le complajo porque en el sacrificio de Cristo hubo remisión de pecados, hubo victoria, He was rejoicing pero because fue un sacrificio, in Christ's sacrifice there was remission of un sin. sacrificio de Dios. But it was a sacrifice from God. Si vamos a Lucas capítulo 22, If we go to Luke 22, versículo 39 verse 39 a 46 dice: to 46. y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y aquí vemos And here we see cómo Jesús, how Jesus, ya en este momento, ya estaba en esta prensa de oliva, in this very moment, he was in that pressing, sintiendo esa presión, feeling that pressure, donde él sabía que llegaba el momento no solo de la tortura, where he knew that the moment was coming, not only of that torture, que también físicamente, but that is physically as well, pero sobre todo donde él iba a tener que cargar con mi pecado that y he was con tu going to pecado. bear the sin of the world. Y donde, como nos dice en Juan capítulo 19, versículo 30, And as John 19, verse 30 says, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué? when Jesus took that vinegar, he said, Consumado es. it's done. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó
el espíritu. And when he bowed down his head, he gave up the ghost. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Father, why have you forsaken me? ¿Eh? Y este es el sacrificio de Cristo. And this is Jesus' sacrifice. Esto es lo que Cristo en la cruz hizo por ti y por mí. That's what Jesus did in the cross for you. Y la verdad que este es un tema que, como te digo, yo no me siento ni digno And this is a topic that I don't feel worthy de compartir, de hablar, to share and a veces ni de recibir. not only and only to Y esta semana cuando estudiábamos en el estudio bíblico, when we were studying that in the Bible verses, llegábamos a una, de verdad, una profundidad de decir, es que es un sacrificio de la Trinidad. we came to a depth where we knew that it was the sacrifice involving the Trinity, Donde Cristo cargó con el pecado de todo el mundo, where Jesus took the sin of the world, pero donde el Padre y el Espíritu también fueron afectados. but where the Father and the Holy Ghost were also affected. Y lo cierto es que muchos aspectos de la cruz que podíamos estudiar, que podíamos hablar, no hay tiempo, And there are many aspects of the cross that we can study, and there is no time, ¿eh? Pero es algo que debemos de meditar. but there is something that we must meditate on. Para ir terminando, Just to conclude, tenemos un Dios dador, ¿sí? we have a God that is a giver, Tenemos un Dios que nos da vida. a God that gives you Tenemos un life, Dios que nos da salvación, que nos da gracia, que nos da misericordia. that gives you salvation, mercy, and grace. Pero también tenemos un Dios que demanda. But we also have a God that demands from you. Pero ¿sabes por qué Dios te puede demandar? You know why God will demand from you? No solo porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Not only because He is the King of Kings and Lord of Lords, sino porque Él nos dio ejemplo primero. because He gave us an example. Cuando Jesús me dice y te dice a ti, ama a tu enemigo, When Jesus said to you and me, love your enemy, es porque Él lo amó primero. it's because He loved him. Cuando Jesús me dice a mí y te dice a ti que laves los pies de tu hermano, When Jesus said to you and I that we need to wash the feet of your neighbor, es porque Él los lavó primero. it's because He washed them first. Cuando Él te dice, humíllate, sé manso y humilde, When He said, be humble and be meek, es porque Él lo fue primero. it's because He was Y there. cuando Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme, And when He said, take up your cross and follow me, es porque Él la tomó primero. it's because He took it up first. Entonces yo te quiero animar en esta tarde, And I want to encourage you this que afternoon tengamos esta actitud. that we have this attitude. Él, Cristo, murió en la cruz por ti y por mí. Jesus died in the cross for Dios you and I. pagó el precio por nosotros. God paid the price for you and I. Esa cuenta que estaba en contra nuestra fue clavada en la cruz That account that was against us y anulada por la sangre de Cristo. was taken on the cross and was annihilated by the blood of Jesus. Pero ahora, si queremos ser cristianos, But today, if we want to be Christians, solo hay una manera. there's only one way. Vamos a Mateo capítulo 16, Let's go to Matthew 16. versículo 24. Matthew 16, verse 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. ¿Y para qué es esa cruz? And what is this cross for? ¿Para qué fue la cruz de Cristo? What is the cross of Jesus for? Es lo mismo para nosotros, It is the same thing for us. es para morir. It's to die. Tienes que negarte a ti mismo We need to deny ourselves there. y tienes que crucificar la carne. And we need to crucify our flesh. Porque como bien decía el hermano, As my brother was saying, la cruz representa vida. the cross represents life. Y cuando nosotros crucificamos la carne, And when we crucify the flesh, es cuando podemos vivir en el Espíritu. that's when we can live in the Spirit. La carne es, ¿cómo Our es? flesh is, Es floja it's lazy, y es mala. and it's bad. La carne me quiere dominar. Flesh wants to dominate me. A mí me pasa como le pasaba al apóstol Pablo, por ese hermano que me decía que él no pecaba desde que era cristiano, digo, pues no sé. My flesh happens to me as the Apostle Paul, as that brother was saying that he didn't sin since he became a Christian. Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago.
Paul said, what I don't want to do is what I do. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Who will set me free from this body of sin that takes me to death? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Thanks be given to God Porque Él es el único unto Jesus, que me puede librar de este cuerpo que me lleva a la muerte. that can free us from these bodies that is taking us to death. Y Él me libra de este cuerpo que me lleva a la muerte cuando yo me niego a mí mismo And He frees us from this body when we deny ourselves y crucifico mi carne. and crucify our flesh. Amén. Amen. Yo os quiero animar. ¿Estamos animados o no? I wanna Cristo encourage you. murió. Cristo murió y resucitó por nosotros. Christ died and resurrected Él ha for pagado us. el precio. He has paid the price. ¿eh? Lo único que nos podía separar del amor de Dios, The only thing that can separate us from the love of God. porque a lo mejor has oído que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, Maybe you have read that there is nothing that can separate you from the love of God. pero hay algo que nos separa del amor de Dios, que es el qué? But there's something that separates us from the love of God. That is, Es el pecado. it's sin. Dice, nada creado por Dios nos puede separar del amor de Dios. Nothing created by God can separate us from His Pero love. hay algo que el santo, santo, santo nunca creó, But there is something that the holy, holy, holy never y created. es el pecado. It's sin. En Isaías capítulo 9 dice, hay algo que me separa de vosotros, y es vuestras iniquidades. In Isaiah 9, there's something that separates me from yourself, and that's your iniquities. Pues eso que nos separaba, That's something that separated eso us. que nos separa, That's something that separates us today. Cristo lo quitó en la cruz. Christ took it upon Himself on Por the eso, cross. ánimo, That's why I encourage ánimo. Hay un enemigo, sí, you. There's an enemy, pero tenemos a Cristo. but we have Christ. Es un Dios de victoria. It's a God of victory. ¿eh? No tiene poder, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. The enemy doesn't have power over us. Si alguna serpiente te picó, If there's a serpent that si alguna serpiente te está picando, if there's a serpent that is pinning you down, mira la cruz, look up on the cross arrepiéntete, confiesa tus pecados and confess your sin a Él, to Him. y Él es fiel para He perdonarte. is faithful to forgive. ¿Sabes? Y ahora camina en esta manera, And walk this way. negándote a ti mismo, Deny yourself con tu cruz. with your cross. Mi cruz, hay veces que dice, hay gente que dice, ¿cuál es mi cruz? And some people will say, what is my cross? Ahí en España dicen, cuando se quejan de su esposa, dice, Señor, vaya cruz que me has dado. And when in Spain, when someone is wanting to complain against his wife, will say, "Oh Lord, what a cross you've given me." Esa cruz, tu esposa no es tu cruz. Your wife is not your Tu cross. esposa es la mayor bendición que Dios quizás te ha Your dado wife is the most blessing that God has given you en esta tierra. in this earth. Algunos dicen, no, esta enfermedad es mi cruz. Someone will say, this infirmity is my cross. Es una cruz que debemos de acarrear, que es espiritual, There's para, a cross, a spiritual cross that we must carry para crucificar mi carne. to crucify our flesh. Para terminar, en Gálatas capítulo 2, So we can finish in Galatians 2, versículo 20. Galatians 2, verse 20. Y aquí Pablo les está hablando a los Gálatas, Paul is speaking to the Galatians, a esta iglesia que rápido se había dejado fascinar. to this church that have been fascinated by, Se habían dejado fascinar por doctrina, por fuegos extraños. they were fascinated by strange fires. Pero que Pablo dice, mirad a la cruz, But Paul said, look up to the cross volved al Espíritu. and come back to the Y Spirit. les dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó, el cual te ama y se entregó a sí mismo por mí y I por am ti. crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amén. Amen. Me gustaría terminar orando, si Well, puede ser, I would like to conclude by praying. si me acompañáis. Gracias, Padre. Gracias, Señor.